Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos el control a un gobierno que va de chambonada en chambonada. Sí, la potencia mundial del caos, el desorden y la improvisación no da pie con bola. Y por eso hoy les vamos a mostrar el top 10 de chambonadas, porque este gobierno produce chambonadas en cantidades industriales. Chambonada número 1, la licitación millonaria de los pasaportes. La licitación fue realizada por este gobierno, pero solo se presentó un proponente, Thomas Gregg & Sons. A Petro no le gustó y la calificó de corrupta sin que hubiera habido un proceso judicial que así lo estableciera. En la ley de contratación del país se establece que en una licitación puede haber un solo proponente. ¿Que es mejor que haya varios? Pues sí, pero hay procesos para los que el nivel de especialidad es tan específico como en el caso de los pasaportes. Álvaro Leiva, siguiendo las órdenes del presidente Petro, al parecer se pasó por la faja la Constitución y la ley. Suspendió la adjudicación. La empresa ganadora, Thomas Gregg & Sons, demandó a la nación por más de 100.000 millones de pesos. A Petro y a Leiva les importó 8 cuartos. La Procuraduría suspendió a Leiva por posible corrupción. Petro se enfureció y ayer un sensato funcionario de la Cancillería, siguiendo lo que establece la ley y la Constitución, finalmente adjudicó el contrato. Entonces Petro se volvió a enfurecer. El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado, se firma su insubsistencia inmediata. ¿Traición a la patria es faltarle a la ley y a la Constitución? No. Traición a la patria es presionar a los funcionarios del Estado para que violen la Constitución y la ley. Pero vean esta jugada. Suspenden al secretario general de la Cancillería, lo acusan de corrupto y entonces la defensa del señor Álvaro Leiva le pide a la Procuraduría que levante la suspensión, que porque ya adjudicaron el contrato. No sean tan descarados. Y ojo que no necesariamente se salvan de la demanda, porque lo que demanda Gregg & Sons es un acto administrativo y ese proceso puede prosperar. Chambonada número 2, los 40 carrotanques que mandaron a La Guajira con la cara del presidente Gustavo Petro. Fueron entregados a una empresa que se ganó el contrato en medio de la emergencia declarada por el gobierno y cuyo valor fue de 12 millones de dólares. Ahí sí al presidente Petro nada le pareció corrupto. Cada carrotanque vale más de 1.200 millones de pesos. Sí, un camión de esos vale todo ese jurgo de plata. Lo peor de todo es que el contrato que se entregó con urgencia no empezó a operar con la misma urgencia. Para comienzos de febrero, esos tanques no habían repartido ni una sola gota de agua. Y ayer que empezaron el recorrido por el desierto de La Guajira, uno de ellos quedó enterrado. Y adivinen qué, para poderlo desenterrar, tuvieron que botar toda el agua. Lo de los carrotanques es una fotocopia chimba de los camiones que trajo Petro a Bogotá para las basuras, con los que además se perdieron 200.000 millones de pesos. Con toda esa plata desperdiciada se hubiera alcanzado a construir varios acueductos de la sierra hacia el desierto. Pero era mejor mandar la foto del líder galáctico en los carrotanques. Chambonada número 3. El sistema de salud ya entró en la crisis explícita que fue anunciada por Carolina Corcho. Entonces lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara. No hay insulina en el país, no hay medicina para tratamientos de cáncer, VIH en pacientes pediátricos y hasta falta la hormona del crecimiento. ¿Todo esto por qué? Porque el gobierno Malapaga no se ha puesto al día con los pagos a las EPS, en una clara estrategia de acabarlas financieramente. Pero en una nueva derrota jurídica, la mismísima Corte Constitucional le dio la orden al Ministerio de Salud de ponerse al día en máximo 2 meses con sus deudas que llegan a 2.5 billones de pesos. Volvemos a repetir, ¿cuántos muertos necesita más el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para que su ego esté tranquilo? Recordemos que en la última encuesta del opinómetro de la W Radio, el 60% de los encuestados considera que la responsabilidad de la crisis explícita de la salud es de este gobierno. El otro 30% que es de la CPS. Chambonada número 4. Desde el Ministerio de Hacienda pagaron 3 veces la nómina de los funcionarios en un solo mes. Aún no se sabe si se recuperó la plata o no, pero ese mismo ministerio, siguiendo las instrucciones de Petro, quiso pasarse la ley de presupuesto que aprobó el Congreso para
para dejar que Petro pudiera determinar la asignación de 13 billones de pesos de manera casi que directa. Eso, por supuesto, al presidente no le parece corrupto. Una asignación que ya fue determinada en la ley, pero que a Petro, obvio, le importa 8 cuartos. Tuvieron que salir 2 funcionarios expertos del Ministerio de Hacienda, técnicos en la materia presupuestal, para que el ministro de Hacienda terminara haciendo lo que la ley establece que hay que hacer. Chambonada número 5. El cese al fuego sin ningún tipo de verificación ni seguimiento ha permitido que las estructuras criminales del ELN y de las disidencias de las FARC se hayan fortalecido. Hace pocas horas, soldados fueron expulsados de Caloto, Cauca, por las disidencias de las FARC, que ya es claro nunca dejaron de existir. Presionaron a la comunidad para hacer una azonada y frenar el control del ejército. Una escena que se volvió costumbre. El cambio le entregó el territorio al narcotráfico y pretende volver legal esa actividad que a todas luces es inmoral. Chambonada número 6. Esta me encanta. El Ministerio de la Igualdad, que solo se ha destacado por derrochar en burocracia y dar 0 resultados. Entre otras cosas, no sabemos resultados en qué, porque no está claro para qué es que sirve ese ministerio. Son tan ineptos que al viceministro de las Diversidades, el actor porno que fue anunciado para ocupar ese cargo desde el mes de octubre de 2023, no lo han posesionado. Sin embargo, Francia Márquez insiste en decir que el cambio está como demorado. Ese cambio no se logra solo en 4 años. Pues a ese ritmo tan ineficiente, ministra y vicepresidenta, pues sí se van a demorar como 500 años. Chambonada número 7, la pérdida de los Juegos Panamericanos. Porque Petro no cumplió con los pagos. Dijo que los iba a recuperar, pero no hizo nada. Y al final le echó la culpa a los organizadores y la ministra del Deporte renunció. Chambonada número 8. Las reformas laboral, pensional y de salud siguen atascadas como los carrotanques en La Guajira. Y parece que la única forma de destrabarlas es a punta de mermelada. Chambonada número 9. Las presiones indebidas a la Corte Suprema de Justicia para que elija un fiscal de bolsillo ya terminaron en una cuasi segunda toma del Palacio de Justicia el pasado 8 de febrero, en donde se vieron banderas del M-19 que evocaron el terrible holocausto de 1985. Petro, tal vez por exceso de café, se agarró con una cuenta falsa del exfiscal Francisco Barbosa. Dijo que lo iban a montar un golpe de Estado, lanzó llamados de emergencia al planeta en inglés, francés, italiano y árabe. Armó un zafarracho y resulta que la Corte está en sus tiempos respetando y siguiendo lo que dicta la Constitución y la ley. Chambonada número 10. La posible financiación irregular de la campaña presidencial y la violación de los topes tiene contra las cuerdas a Ricardo Roa, el entonces gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. Y es quien debe responder por qué no se registraron los 500 millones de pesos de aporte de FECODE, por qué no registró los costos de los testigos electorales y que nos conteste quién financió los 13 eventos del periodo llamado precampaña o no campaña antes de que iniciara el calendario electoral oficial el 29 de enero de 2022. El cambio. Y así quieren reelegirse.